Milenio Televisión presenta ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a entrarle hoy los próximos 15 minutos. Durante todo el día hemos hablado de lo otro que pasó en el Distrito Federal el día de hoy. Pero aquí vamos a hablar de lo que está pasando, que es cómo la tecnología nos hace dudar, nos hace pensar, vemos las lagunas en nuestra regulación, y me refiero a lo que está pasando con esto que llamamos transporte vía app. Todo mundo creo que conoce, o mucha gente de ustedes conocen Uber, pero la verdad es que hay muchas otras aplicaciones similares que ya las hay en varias ciudades del país. Me da mucho gusto que nos vamos a pelear un poquito hoy. Usted ya la conoce, ya ha estado aquí, la diputada local que tuvo mucho que ver en la ley de movilidad y nos acompaña hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y yo siempre le digo el Instituto del Transporte, pero realmente no es así, ¿no? Y de Desarrollo de Transporte, que es una especie de grupo de think tank que habla de estas cosas todo el tiempo. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Empecemos. ¿Cuál es la objeción? En la Tribuna Milenio, por ejemplo, tenemos a Andrés Layuz esta semana diciendo, son piratas, no se hagan. ¿Son en serio piratas estos? Decimos Uber, pero también quiero que se acompañen con Cabify y con otros, ¿no? Bueno, la compañía insiste en que no son piratas, que son un arreglo privado entre dos personas. Pero bueno, yo cuando me subo a un taxi también estoy haciendo un arreglo con un privado. En ese sentido es lo mismo. Y también ellos dicen, bueno, nosotros no somos los dueños de los taxis, no los compramos, no los manejamos. Lo cual en eso es cierto. Eso pues es sí, cierto, pero ¿no? También es igual al dueño de un sitio donde tú hablas por teléfono para pedir un taxi ejecutivo que llega sin placas en un auto de lujo y que también es pirata. Es absolutamente lo mismo. Simplemente podemos decir que este es un sitio virtual de taxis piratas. Un sitio virtual de taxis piratas. Porque en realidad de utilizar el teléfono utilizas una aplicación. ¿Una aplicación? Realmente en ese sentido no hay gran diferencia. Si tú ves en realidad el reglamento de transporte todavía vigente, hay algunas... caería dentro de algunos artículos específicamente de lo que es uno de estos servicios y literalmente cae dentro de lo que es taxi, pero como no cumple con los requisitos, tenemos un taxi pirata distinto, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacemos, diputada, cuando llega, gracias a la innovación y a una buena idea, ¿no? Es decir, esto es la innovación con una buena idea de un empresario en San Francisco, ¿no? Cuando no estamos preparados para ello. Yo creo que ha pasado desde el invento del Internet y los smartphones, ha pasado, llega esta innovación. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque han tenido gran éxito, pues uno, porque algún vacío cubren, dan algún servicio que le place a algunos consumidores. ¿Qué hacer desde el punto de vista legislativo de la ciudad para ni afectar al usuario, ni afectar a los taxis que llevan muchos años peleándose con Semovi? Es decir, ¿cómo hacemos? ¿O cuál sería una propuesta? Tu pregunta es muy pertinente porque creo que ahí se debe centrar cierta parte del debate. Por un lado, la tecnología marca innovación y la innovación marca tendencia. No tenemos que asustarnos de pronto en la Asamblea Legislativa o en el gobierno si hay ciertos nichos donde se está creciendo con tecnología y innovación y nosotros no estábamos preparados para ello. Lo que tenemos que hacer en consecuencia es analizarlo, reaccionar rápido y tejer una serie de reglas que le den piso parejo a quienes hoy están dando un servicio de transporte en la ciudad. Yo quisiera decir algo que creo que poco se ha dicho en este debate de los últimos días. Claro que leí a Layuz en Tribuna Milenio y establece temas como la tarifa y establece temas también sobre si son piratas o no. Sin embargo, ¿quién está hablando hoy del usuario, Carlos? ¿Quién está protegiendo hoy al usuario? ¿Quién está hablando de sus necesidades? Y sobre todo de construirle el servicio de transporte público que merecen. Porque por un lado tenemos innovación, sí, pero necesitamos encontrarle un piso claro a esta nueva innovación. Pero por otro lado tenemos un servicio de taxi que necesita mejorar y que se los está comiendo otro nicho que está dando un servicio que la gente reclama. ¿Aceptarías que esta piratería cara, porque es una piratería cara, ha tenido éxito porque había, digamos, una deficiencia en el servicio? De hecho, bueno, habría que pensar primero qué es el servicio de taxis en el Distrito Federal. Primero es un servicio heterogéneo, no es homogéneo. Hay segmentos que cubren desde bajos ingresos hasta altos ingresos. Específicamente... Hay de sitio, hay los que agarras en el exacto, coche. Está el sitio, los radiotaxis y demás, inclusive estos ejecutivos pirata, o de hoteles que de repente llamas, te despides uno en el hotel. Que llega una limusina y tú dices, ¿qué sucedió? ¿No? Sí. Yo quería un taxi sí, normal. Pues justamente ataca a esta parte del segmento alto y en un espacio geográfico delimitado donde normalmente los sitios y los radiotaxis dominan, y que además en momentos de escasez justamente, que es donde pueden imponer cierta tarifa,
llega Uber y rompe ese esquema, porque normalmente en algún lugar de Polanco o de la Condesa en la tarde-noche o muy noche en fin de semana, tú te subes a un taxi y realmente te dice es tanto, ni siquiera te preguntas si vas a usar o no parquímetro, te impone la tarifa o tienes que negociar con él. Aquí en este sentido Uber rompe ese monopolio, pero Uber probablemente no operaría en niveles de bajos ingresos con todos los taxis que diariamente andan en Álvaro Obregón, en la Magdalena Contreras. Bueno, hay otra empresa que se llama Cabify española, claro, que tiene un precio como 40% abajo de Uber, que con otro tipo de coches que parece estar operando mejor en ciertos ingresos, ¿no? Y que son igual de piratas que Uber, en algún sentido, ¿no? Y eso se debe, y en el bajo de ingresos en realidad es donde tienes los taxis piratas, que son taxis pintados, sin placas, sin permisos, sin nada. Leo al secretario de Movilidad y me asusta porque quiere regularlos con leyes que yo creo, o con reglamentos que se hicieron antes de los smartphones y antes de todas estas cosas. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Hoy mismo Washington DC propuso y aprobó una ley que por primera vez regula esto, digamos, y hace. ¿Qué propondrías tú hacer? ¿Cómo debemos acercarnos? Uno, para que no sean piratas, porque sí creo que hay un problema de seguridad y de control y de regulación, pero para que tampoco el usuario no tenga la opción de elegir Uber o Cabify o Easy Taxi o no, u otros de estos servicios. Cuando empezamos a trabajar la ley de movilidad, el primer objetivo que nos pusimos es que la movilidad fuera un derecho para todos nosotros. Ahí es donde estamos centrando la discusión en el usuario, su demanda, y hoy lo que está buscando es mejor servicio. Siempre vamos a estar a favor, al menos en el PAN lo hemos dicho, por más y mejores opciones de transporte público. Nueva York, la ley que tú estás mencionando, que Washington, que la acaban de generar, es la ley para la innovación de vehículos de alquiler. Están metiendo dos conceptos innovadores, valga la redundancia. Por un lado, la innovación, por el lado de las aplicaciones, y por otro lado, vehículos de alquiler. Uber es un taxi o Cabify es un taxi. Esa es la primera cuestión que debemos de preguntarnos, aunque suene tonto, es donde debe de partir el debate. Y si sí son taxis, van a venir con la regulación milenaria que tenemos, y si no lo son, ¿en qué otra categoría van a estar? Eso es lo primero que hay que definir. En Estados Unidos los están definiendo como vehículos de alquiler y entonces entran en una categoría completamente distinta. En la ley de movilidad hoy hay un vacío, sí lo hay, te lo dice una persona que participó en la redacción de la misma, pero tiene que ir en el reglamento, y si se trabaja en el reglamento, que esa es la propuesta inicial que he hecho yo, que no cae en la asamblea, cae en el gobierno, ahí podría generarse en una categoría distinta. Hoy, insisto, los gringos están marcando este tema de vehículos de alquiler, tendremos que analizarlos nosotros. Sin embargo, esto no quiere decir que el servicio que hoy están dando no esté generando algo hacia el esquema de ciudad. Ya generó muchas cosas. Y que no pise a los concesionarios, y hay que decirlo también. Hay mucha gente que está trabajando para cumplir con las reglas y que está atorado en el estómago del gobierno. Pero estaban pisados ya por miles de piratas no agarrados. Es que en realidad hay un problema probablemente desde antes, como precisamente lo dices, y que tiene que ver con las regulaciones, ¿no? ¿Cuántas placas se tienen que dar y cuál tiene que ser la tarifa que tiene que haber? Porque cada nuevo gobierno da muchas más placas, ¿no? En realidad tenemos una placa más. De más o menos de los 90 acá ha crecido de 55,000 a 135,000 taxis. Nosotros tenemos en el Distrito Federal, sin contar los del área metropolitana, y hablamos también de otros 20,000 taxis piratas. Más o menos, estimaciones. Entonces lo cual ha hecho, ya que decirlo, del taxi concesionario ha hecho un muy mal negocio, la pasan muy mal los taxistas. También es un negocio segmentado, insisto. ¿Sí? Bueno, sí, hay los sitios que la verdad que dominan algunas áreas y dominan muy bien algunos radiotaxis, otros concesionarios individuales que no les va tan mal, pero hay muchos en realidad que subarrendan su taxi o rentan las placas, y esos son prácticamente la mayoría y tienen una lucha diaria por el pasaje, y eso hace que disminuya la calidad tanto del vehículo como la calidad, insisto, misma del concesionario, de cuánto pueden ganar. Entonces por eso dan un mal servicio y todavía tienen que competir contra los piratas que dan a un servicio aún muchísimo más barato y peor, y que además tienen ciertos riesgos de seguridad. ¿Qué tendría que contener una regulación, ya sea en reglamento o en norma, en la Ciudad de México, que permitiera que este nuevo fenómeno existiera y que respetara a los otros taxis, y que pudieran convivir las varias modalidades? Sí, lo primero que habría que tener en cuenta es, habría que analizar perfectamente la tarifa y la cantidad que vamos a tener de taxis.
y por segmentos, porque tenemos una población de ingresos muy desiguales. Nunca va a ser lo mismo la persona que utiliza un taxi en Iztapalapa que utiliza en Las Lomas. Probablemente el de Las Lomas está más dispuesto a utilizar los servicios privados de Uber o de sitios que los de uno en la calle. Necesitamos un estudio de oferta de demanda. Entonces se requiere un estudio de oferta de demanda. Pero no solo eso, también un estudio de regulación de mercado, porque en realidad no sabemos exactamente cuál debe de ser la tarifa óptima y cómo debe de estar el segmento del mercado. Sabemos hoy que tenemos el taxi libre, el taxi de sitio y el radiotaxi tienen tarifas distintas, pero ¿por qué no tener ahora tal vez sitios virtuales que podría ser eso y que tuvieran su tarifa aparte? Pero estamos de acuerdo que la tarifa en general es baja, es decir, que por motivos políticos los gobiernos del Distrito Federal, como de Jalisco, por cierto, igual, sí, y en Jalisco están teniendo un éxito las apps increíbles, son bajas, porque por motivos políticos el político no quiere aumentar porque él se va a llevar el costo, ¿verdad? Yo te voy a decir dónde está y la las mantienen bueno, no solamente se lleva el costo por las decisiones que toma, sino porque hay muchos que están inmiscuidos también en el negocio del transporte público. Si hay competencia desleal en algunas partes con este tema, hay que decir que también hay competencia desleal de políticos que apañan placas. Digo, porque de otra manera claro. hoy no tenemos manera cada de vez que llega un nuevo secretario a una Secretaría de Transporte, lo primero que hace es tener 5,000 placas para regalar, porque eso lo ve muy bien, ¿no? Sí, pero es el mismo tema incluso de los microbuses. Mantienes la tarifa muy baja de los microbuses y cómo pueden dar mantenimiento a su unidad. Sí, la tarifa tiene que ser directamente proporcional al servicio que recibe la gente. Si hoy está haciendo un buen servicio, la gente está dispuesta a pagar hasta donde su bolsillo también le permita para tener un mejor servicio. Ahora, tampoco vamos hoy a cargarle toda la culpa al concesionario, que el gobierno no asuma lo que le toca. Creo que hoy en la ciudad, somos la quinta ciudad más grande del mundo, Carlos, estamos en el mejor momento de poder proponer y no de copiar, la quinta. Y está habiendo golpes en Europa y están golpeando los Ubers y tal. La Ciudad de México tiene mucho que decir para marcar una tendencia. ¿Ves voluntad en CEMOVI y ves voluntad en la Asamblea para presionar en este tema? Mira, yo veo voluntad en la Ciudad de México de generar una nueva visión de movilidad en la ciudad donde el usuario sea el centro, y es ahí donde tenemos que trabajar. Sí, creo que podemos avanzar. Creo que hay que hablar mucho también con los concesionarios y respetarles su lugar. Hay fondos, por ejemplo, para que puedan ellos renovar sus unidades que no se les ha concedido, pero hay hoy un nuevo sistema que le está dando servicio a un nicho de la población que no necesariamente es el mismo al que le presta el taxi. Pero que sí tenemos que regular. Sí, que tenemos que entrar y saber quién es para dar seguridad. Y regular y además incrementar el nivel de competencia, porque no es posible que ellos operen sin seguro, como le obligas al taxi con una licencia especial, tarjetón, etcétera, y los otros en realidad ese es su negocio, operar sin regulación. Me tengo que ir 2 segundos. Simplemente decir que es importante que los nuevos servicios de transporte se den en la ciudad, pero no hay que perder de vista que el transporte colectivo es la forma en la que podemos hacer más sustentable la ciudad, no solamente con vehículos individuales. Esperemos que cada vez se hace mejor. Carlos Puig, buenas noches. Hoy me pasé un poquito, que les vaya muy bien. Gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.